A todos nos ha pasado que buscamos y buscamos información de algo que necesitamos y no la encontramos por ninguna parte. Nos entramos a preocupar, pero la idea es no preocuparnos, porque eso es un gran avance en la investigación, es algo positivo para nosotros, es una oportunidad que tenemos para hacer las cosas. Mi nombre es Javier Saldaña, soy estudiante de Contaduría Pública de primer semestre en el CIAP. Y vamos a tratar de resolver la interrogante a qué es un problema de investigación. Vamos a darle candela. ¿Qué es un problema de investigación? Un problema de investigación es falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir con falta de conocimiento? Que no hay suficiente información de lo que necesitamos, de lo que estamos tratando de conseguir información. Eso es un problema de investigación. ¿Ya? Espero que quede claro. Entonces así quedamos. Un problema de investigación es un problema de falta de conocimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay suficiente conocimiento disponible para el problema que nosotros estamos buscando, o que el conocimiento que hay o la información que hay al respecto es muy vaga, no se ajusta a nuestras necesidades, no se ajusta a lo que nosotros estamos buscando o a lo que queremos. De allí que nosotros tendremos que entrar a solucionar ese problema de conocimiento con un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento es el que yo debo investigar. ¿Por qué yo? Porque yo soy el que tengo el problema, porque yo soy el que necesita esa información. Y si no la encuentro por ninguna parte, pues entonces me voy a encontrar con una gran oportunidad. Y por eso es que es bueno que no haya tanta información, porque ahí he encontrado un meollo del asunto que yo puedo entrar a solucionar de una u otra manera, haciendo mi aporte de investigativo, mi aporte científico o un aporte que dé solución a mi problema y al problema de otros que también tienen el mismo inconveniente. Porque cuando yo tengo una duda, créanme muchachos, hay muchas otras personas que tienen la misma duda, pero que de pronto no se atreven a investigar porque no saben cómo hacerlo. Ahora, ese problema de investigación que tenemos que resolverlo de alguna manera. ¿Y cómo empezamos a resolverlo? Pues haciendo una pregunta. ¿Qué pregunta? Una pregunta de investigación que nos dé una respuesta al problema que nosotros tenemos en ese momento dado. Aquí entramos que los problemas de investigación tienen unas características especiales. Una de las características especiales es que puede ser resuelto. Si el problema de investigación puede ser resuelto, entonces es una característica que tiene. Otra de las características es que es importante para algo o para alguien, porque tiene que solucionar un problema, y si no, pues no tendría sentido entrar a resolverlo. Y una característica muy importante también es que resuelve un problema de conocimiento, es decir, que nos va a entregar una información nueva para resolver mi inquietud o la inquietud de otros compañeros o de otras personas que requieren de esa información. También es importante como característica que un problema de investigación va a dar como resultado unas nuevas preguntas, otros nuevos interrogantes que también van a tener respuesta en otra investigación. Entonces, son las características principales de un problema de investigación. También podemos decir que como característica, el problema de investigación debe ser expresado con claridad y precisión. Debe ser conciso, debe ser exacto y que no dé lugar a más o menos, a cosas tibias. También tenemos que tener presente que deben ser capaces de ser observados de manera empírica, ya que cualquiera puede observar el problema para poder mirar cómo resolverlo. Y aquí surge otra pregunta muy importante, que es ¿cómo se debe plantear un problema de investigación? Y la respuesta es sencilla. Lo primero que nos debemos plantear es qué objetivos o a dónde queremos llegar con esa investigación. Luego tenemos que redactar las preguntas que conciernen o que tienen que ver con ese problema de investigación. Hacernos las preguntas respectivas, que son las que vamos a resolver por medio de nuestra investigación, de nuestra observación, utilizando los diferentes métodos. Uno de ellos es el método científico, la toma de datos, la toma de muestras, la observación.
tenemos que mirar una justificación, es decir, ¿por qué vamos a tratar de hacer esta investigación o a tratar de resolver el problema de investigación? ¿Qué objetivo tiene? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Si es bueno meterle el diente a eso, como se dice vulgarmente, si vale la pena hacer este trabajo. La otra es la viabilidad. Ahora, tenemos y contamos con las herramientas necesarias para llevar a cabo ese trabajo de investigación. Podemos hacerlo, bien sea de manera sencilla o complicada, pero hay que mirar si sí se puede llevar a cabo y no que de pronto necesitamos herramientas muy especializadas a la cual no tengamos acceso, entonces nosotros no vamos a poder llevar a cabo ese problema de investigación. Entonces es muy importante mirar la viabilidad de ese estudio que sí la podemos llevar a cabo y evaluar cuáles son las deficiencias que existen en ese problema de investigación, ¿ya? Para que podamos llevarlo a cabo bien. En esta parte del glosario vamos a hablar de los párrafos de conclusión. ¿Qué son los conectores y qué son las recapitulación? ¿Qué es una conclusión objetiva, entre otros interrogantes? Mi nombre es Lady Ricardo Vega, estudiante del primer semestre de Contaduría Pública de la Universidad CIA. Y voy a tratar de resolverle este y otros interrogantes. Los párrafos de conclusión se encuentran al final de un texto y se utilizan para resumir la idea central. ¿Qué son los conectores? Son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. Ejemplo, pero y aunque. Un ejemplo sería, quiero comprarme una cartera, pero aún no tengo el dinero. Otro ejemplo sería, voy a comprar un Samsung, aunque quiero comprar un iPhone. ¿Qué es recapitulación? Es la acción de sintetizar, pero ¿qué es sintetizar? Es comprimir, resumir o extraer un texto. Es comprimir o contraer un texto. Es una breve explicación que ha sido previamente descrita. En otras palabras, consiste en hacer un resumen de aquello que se ha mencionado. Observación o comentario final. Es expresar lo que se quería dar a entender con el texto. También hay un tipo de conclusiones, el cual pueden ser objetivas o con propósito. Es la parte de un texto o ensayo que tiene como objetivo retomar las ideas principales de un texto. ¿Qué es una conclusión interrogativa? Se plantean al final del escrito los interrogantes que permanecen sin resolver o los problemas abiertos. ¿Qué es una conclusión cita? Consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes aportados a los conocimientos explorados a lo largo del texto. ¿Qué es una conclusión con analogía? Establecen una comparación entre el tema tratado y una situación que ofrece similitudes con él. Son las tipologías textuales. Así como tienes ropa específica para cada ocasión, de la misma manera existe una tipología textual. Diversos tipos de textos que te sirven en determinados contextos. Para comunicar el conocimiento que produces, tal es en realidad el sentido de aprender, es ser capaz de producir un nuevo conocimiento a partir de la integración de estructuras mentales. Las clasificaciones nos ayudan a distinguir los elementos característicos de cada texto. La manera en la que está estructurado un manual de usuario se distinguirá entonces en una carta personal. Podríamos conseguir con un sinfín de ejemplos científicos o técnicos. Son reales o hipótesis, repetibles, verificables, exactos y condensan una investigación procedientes
donde se aplica el método científico. Periodísticos son reales, actuados o públicos. Los publicitarios son de intercambio social. Los instructivos son reales o materiales. Es una introducción, desarrollo y cierre. La introducción siempre precede al capítulo 1 y luego la introducción se va desarrollando en el texto llamado desarrollo y finalmente llega a una conclusión o el desenlace del tema. Yo soy Mauricio Castaño, estudiante de Contaduría semestre 1 de la SEAP. En esta parte les hablaremos del glosario. En esta parte del glosario les hablaré de la introducción en los textos. Para que la introducción sea más comprensible, los autores pueden dividirla en 4 partes. El primer punto, establecer la importancia del tema. El segundo punto, discutir investigaciones previas y actuales del campo. El tercer punto, identificar el problema y explicar el enfoque adoptado para resolverlo. El cuarto punto, describir brevemente en el presente documento. ¿Qué es un contexto? El contexto está formado por una serie de circunstancias, como por ejemplo el espacio físico, que facilitan el entendimiento de un mensaje. Por ejemplo, un portal que publica el título como Mauricio descansó nos brinda los datos necesarios para que el lector logre decodificar el mensaje. ¿Qué es el tema? Un tema es el asunto de un discurso, es decir, sobre lo que se trata del mismo modo. Un tema de investigación en adelante tema. Es un asunto que concierne al campo de saberes dentro del cual pretendemos investigar. ¿Cuál es la delimitación de un tema? Para delimitar un tema es fundamental acceder a una panorámica sobre el tema en general y conocer por qué es interesante. Puedes hacerte preguntas para ir delimitando progresivamente tu tema, hasta llegar a un resultado que sea adecuado para tu nivel y tu experiencia. ¿Qué es la anticipación de un texto? ¿Qué es? Consiste en anticipar lo que sucederá en el texto o hacer hipótesis sobre su contenido. Las predicciones son un tipo de inferencia, por eso también relacionan lo que dice el texto con los conocimientos y experiencias previas del lector. ¿Qué es la introducción de un texto? En esencial dentro de este tipo de texto, ya que es lo primero que leerá el receptor y donde conocerá la forma de escritura del autor y se formará una idea del tema a tratar. La introducción refleja la imagen del escritor frente al lector, es decir, es la primera impresión. ¿Qué es una introducción interrogativa? La introducción interrogativa plantea un problema. El texto posterior describe su desarrollo y en ocasiones añade otros interrogantes que ilustran los diferentes aspectos de la cuestión inicial. ¿Cómo se inicia un texto informativo? Estructura de los textos informativos. Primero, el título se trata de una descripción breve y concreta sobre el tema que se abordará en el texto. Segundo, introducción. Se ofrecen detalles más precisos sobre el tema aludido en el título y se enumeran los elementos principales que componen el mensaje. Tercero, desarrollo. Cuarto, conclusión. ¿Qué es introducción con cita? La introducción con cita es una de las formas más utilizadas y eficaces para atraer la atención del lector. Puede tratarse de un proverbio, de unos versos de un poeta o de la frase pronunciada o escrita por una persona más o menos famosa. ¿Qué es una introducción analógica? La introducción analógica establece una comparación entre los temas del escrito y la otra situación. Su objetivo es explicar el problema aprovechando un contexto similar que sea capaz de atraer la atención inicial del lector. Comienza la anécdota con expresiones temporales poco precisas que orienten al receptor en un marco temporal. Un día, el otro día, hace unos años, una noche. Esperamos haber cumplido con las expectativas del glosario. Nuestro grupo está conformado por Javier Saldaña, Lady Ricardo, Jane Lice y mi persona, Mauricio Castaño. Muchas gracias. Hasta la próxima, chao. ¿Qué son fuentes de información?
La fuente de información son herramientas que nos sirven para la búsqueda de conocimiento. Y ese conocimiento lo podemos utilizar para resolver problemas de investigación. Con ustedes, la estudiante de primer semestre de Contaduría de la Universidad CIAS, James Lizeth Montalbán Ortiz. Y voy a darles a conocer las principales fuentes de información, como son monografías, revistas, enciclopedias y diccionarios, directorios, fuentes biográficas, fuentes estadísticas, bibliografías, catálogos, fuentes académicas, fuentes biográficas, fuentes gráficas o estadísticas. Generalmente conocemos las fuentes de información oral o escrita. En oral conocemos la forma de dialogar, televisión o radio. Información escrita tradicionales se conocen como los jeroglíficos, los periódicos, las revistas, las cartas, los telegramas, los libros, enciclopedias y periódicos. En la actualidad ha mejorado la fuente de información, las cuales se conocen como el Internet, donde podemos adquirir conocimiento de muchos temas. Una fuente de información muy importante para nosotros los estudiantes de la Universidad de CIAF es la biblioteca virtual que tiene CIAF, la cual se conoce como el libro. También podemos mencionar que otras universidades se destacan con muy buenas, excelentes fuentes de información, como la Universidad Javeriana de los Andes, la Universidad Católica, la Universidad Uniminuto y la Universidad Libre, las cuales cuentan también con sus propias bibliotecas virtuales, que hacen las veces de fuente de información. Las fuentes de información tienen y cumplen con dos objetivos muy importantes: localizar y obtener un documento del que se conoce el autor y el título, y localizar los documentos relativos a un tema en particular. Fuente gráfica o estadística. Las fuentes gráficas se han convertido en un instrumento de análisis y toma de decisiones imprescindibles para entidades gubernamentales, personas que trabajan en la política, profesionales, académicos, ciudadanos del común, los cuales buscan o pretenden estar informados. ¿Qué objetivo tienen las funciones estadísticas? Nos ayudan mediante representaciones de datos y gráficos. Nos ayudan a resumir, extraer, redactar, buscar, concluir, tomar importantes decisiones a través de estos gráficos y datos. Un ejemplo de fuente de estadística en la vida real, en la vida cotidiana, en la vida del común, es que a través de un gráfico en diciembre podemos informarnos. Nos podemos dar cuenta que en la temporada navideña se incrementan los viajes hoteleros, el consumo de licor, la compra y venta de ropa, etcétera, etcétera. Las fuentes académicas tienen algo especial y muy particular. Van de la mano de las fuentes de información y de las fuentes de información estadísticas. Las fuentes son escritos académicos hechos por educadores e investigadores. Se especializan en áreas específicas de la materia. Estas fuentes académicas van solamente para un público en particular, para estudiantes, educadores, las cuales incluyen un lenguaje específico, especializado, y lo hacen a través también de gráficas. A través de estos ilustran sus descubrimientos. No contienen publicidad. Fuentes académicas, además de diarios académicos, incluyen dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Las primarias, que son datos estadísticos y reportes de laboratorio. Y las secundarias, que incluyen reseñas literarias, análisis de literatura, artes escénicas o visuales y comentarios informados. Podemos ver como un ejemplo de fuente académica Scopus,
la página virtual El Libro de la Universidad CIA. Encontramos una fuente académica terciaria, que son libros de texto y libros de referencia, como diccionarios y enciclopedias. El tipo de fuente académica nos ayuda y nos facilita a nosotros del gremio estudiantil, académico, universitario, para la resolución de problemas de investigación. Estoy aquí presentando con mi compañero Javier un trabajo que fue elaborado en conjunto con Mauricio, Lady, Javier y mi persona James Lisset. Muchas gracias por todo. Gracias. En este momento vamos a tratar de explicar qué es un repositorio. Un repositorio académico es una gran base de datos donde se encuentra una gran cantidad de información de manera digital, la cual nosotros podemos consultar, bien sea por vía internet o por medio de nuestra universidad. Generalmente los repositorios contienen información específica, información científica, publicaciones especializadas, y generalmente estos repositorios, la información que está allí contenida ha pasado por una especie de filtros que garantizan que esa información es verídica y que no es de cualquier fuente por ahí que no sea fidedigna. Por ejemplo, un ejemplo de los repositorios, tenemos repositorio institucional de la Pontificia Bolivariana en Bogotá, tenemos de la Universidad Nacional de Colombia, también tenemos un repositorio de tesis de grado en la Universidad Católica de Colombia, tenemos otro repositorio que se llama Educur de la Universidad del Rosario, también tenemos el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad del Rosario, también tenemos el repositorio institucional de la Universidad EAFIT, entre otros. También tenemos el repositorio de tesis de grado de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto para el tema de los repositorios.